Dios les bendiga. Este es su programa El Despertar de las Misiones. Estudios en misiones para líderes con vocación misionera. Iniciamos. Vamos a continuar, que el Señor le bendiga. Vamos a mirar que creemos que Cristo es el Verbo eterno encarnado, medio principal y consumación de esta autorrevelación de Dios. También en el postulado tercero, instruidos por Cristo, creemos que toda la Biblia es la palabra escrita de Dios y plenamente inspirada en todas sus partes. No hay manera de separar el Verbo encarnado de la palabra escrita. La palabra del Antiguo Testamento estaba siempre en el corazón y en la boca del Maestro, quien hallaba en ella su alimento, sus armas de defensa, sus credenciales como Mesías y la base para sus propias enseñanzas. Hace referencia a todas las grandes secciones del libro santo y muchos de sus libros antes de marcharse de esta tierra. Indicó que el Espíritu Santo, por el testimonio de los apóstoles, había de completar la revelación escrita. Y vemos el cumplimiento de su propósito en el contenido del Nuevo Testamento. Entonces, la importancia de este postulado en relación con la interpretación de la Biblia es inmensa, pues determina que no hemos de acercarnos a ella como si fuera una colección de libros sagrados o religiosos donde podemos aprender algo bueno escogiendo de estos o rechazando aquello, que nos podía ser de provecho espiritual, ni tampoco para hallar en la Biblia la revelación de Dios por el mismo proceso sobre un plano superior de recoger lo que nos parece sigue de ser de la revelación o de rechazar aquello que consideramos como mero marco humano. Bueno, creemos que toda la Biblia es la revelación que Dios da de sí mismo y que su tema es el desarrollo y consumación del plan de redención. Esta parte linda, juntamente con lo que acabamos de hablar, es el que garantiza la unidad de la Escritura y subraya, como veremos más adelante, que cada porción de la palabra escrita ha de estudiarse a la luz de la totalidad de las Escrituras, por encima de todas las diferentes y aparentes contradicciones. Hemos de ver un plan y reconocer una verdad en la Biblia, a pesar de los diferentes géneros literarios. Tendremos que tener en cuenta que está escrito a lo divino. Por ejemplo, no hallamos la historia como tal en los libros históricos, sino historia en la perspectiva del plan de redención. Bueno, Cristo es el centro de la palabra escrita de Dios, y las interrelaciones del Antiguo y el Nuevo Testamento han de determinarse por referirse a su persona. Al hablar con los dos caminantes que se dirigían a Emaús, el Señor le declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Y estando con los 11 más tarde dijo: estas son las palabras que os he hablado estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Eso está en Lucas 24, 27, 44 al 45. Ya hemos visto la manera en que Cristo identificaba su propia autoridad con la del Antiguo Testamento, y lo que notamos aquí por añadidura es que Él es la clave para la comprensión de las Escrituras. En todas sus partes, los escritos antiguos hablaban de Él, y en él tiene su razón de ser. Naturalmente, es mucho más fácil aún ver cómo Él es el tema único del Nuevo Testamento. No es fácil siempre apreciar exactamente las interrogaciones del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, pero podemos estar seguros de que ninguno de los problemas que éstas encierran
hallará su solución si no buscamos a Cristo. Hay una revelación progresiva en el Antiguo Testamento que no obsta para que sea la palabra de Dios en todas sus partes. La luz de las Escrituras pueden compararse con la de la aurora, pues no pasamos enseguida de la oscuridad de la noche al brillo del mediodía. La intensidad de luz va lentamente en aumento hasta salir el sol en la plenitud de su fuerza y claridad. Pero el primer rayo de luz matutino está la luz solar como los abrasadores rayos del mediodía. Mire qué lindo, al tomar en cuenta procuraremos el significado de algunos detalles de la vida de los patriarcas y héroes del Antiguo Testamento, pues no podemos esperar que estos se porten como cristianos que han visto la cruz y en quienes habita el Espíritu Santo, sino considerar cómo reacciona frente a la luz que Dios va dándole en medio de las densas tinieblas de las circunstancias de la vida. También creemos que el Espíritu Santo que mora en los creyentes aclara el sentido de la palabra siempre que el estudiante se acerque a ella con humildad y la examine con diligencia. De este punto ya hemos hablado, pero es importante que conste aquí como algo fundamental de la hermenéutica, puesto que es considerado una parte básica lo que Dios ha dado por su Espíritu. Ha de discernirse también por el auxilio del mismo Espíritu Santo. Y por último, creemos que todo intento de estudiar las Escrituras sin una finalidad devocional o práctica tiende a desvirtuarla, ya que no se dan para satisfacer nuestras curiosidades o para el desarrollo de nuestra inteligencia, sino para nutrir nuestro espíritu y llevarnos a Dios. Se ha manifestado ya que la inteligencia es un don de Dios, es necesario para la debida interpretación de la Biblia. Pero esta parte hace constar que a función intelectual no ha de divorciarse jamás de la adoración, ni de la sumisión a la voluntad divina, ni de nuestro deseo de servir eficazmente a quien nos compró con su preciosa sangre. Pobre estudiante el que solo ve en la Biblia un libro más de estudio. Mucho cuidado, hermanos y hermanas, al estudiar la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga y se despide de usted su hermano Salvador Cruz del Despertar de las Misiones.